Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Muy bien, y aquí estamos con nuestra invitada especial, como les había prometido. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y algo que generalmente en las escuelas muchos maestros se atreven a diagnosticar y hasta sugerir a los padres que los padres necesitan actuar y llevar al niño al médico para que les den medicinas. Tenemos en conexión directa a Fresa García, mamá de un muchacho muy especial diagnosticado con hiperactividad, ¿no es cierto? Llamándolo en el término facilito. Pero quiero que nos cuentes tú, Fresa, tu experiencia y cómo tú reaccionaste cuando el médico te dijo del diagnóstico de tu hijo. Bueno, bendecida primeramente, gracias por el privilegio que me das de poder compartir con toda esa audiencia tuya maravillosa que sé que está escuchando a través de estos medios. Pues déjame decirte que para una madre es doloroso, frustrante poder escuchar un diagnóstico así, pero cuando tú tienes la palabra del Señor, cuando tú tienes promesa de Dios, tú reaccionas, aceptas, pero tu última palabra es la palabra de Dios. Ahí es donde tú comienzas entonces a creerle a Dios, decir, Señor, está bien, ha pasado esto, están diciendo esto, pero yo te creo a ti. Yo voy agarrada de ti en este proceso. Dime para dónde voy, qué vamos a hacer, dame la sabiduría, dame la ciencia, dame el conocimiento para saber cuáles son los pasos para que se pueda cumplir el propósito y el llamado de mi hijo. El Señor me había dicho desde muchos años antes que mi hijo era un profeta para las naciones y yo le decidí creerle a Dios. Sabía que era una breve tribulación, entendí que era un proceso que nosotros teníamos como familia enfrentarlo. Mi esposo y yo hablamos, yo le dije, pa, yo no le quiero dar al niño estos medicamentos que están diciendo porque mira lo que puede ocurrir, mira lo Fresa, que... ¿y qué medicamento tenías que darle a tu hijo para poder controlar esa hiperactividad y a qué edad el médico te lo dijo? Mira, el niño estaba en el proceso ya de unos 12 años, más o menos. Él estaba entrando casi a la adolescencia, creo 15 años, bueno, eso hace 15 años, cuando nos dieron exactamente el diagnóstico de por qué él era así, por qué reaccionaba así. Nosotros vinimos de República Dominicana y allá él tenía su pediatra y nunca me habían dicho nada. Sí Wow. comencé aquí a darme cuenta de que me lo estaban poniendo en unas clases diferentes, una clase aislada, distinta, entonces como que no los relacionaban hasta que un día llegó esto a casa, mira, lo tengo de prueba por testimonio. Ah, sí. Wow, mira. Yo me recuerdo que yo le dije, Señor, mira, aquí está eso, mira lo que están diciendo, mira el nombre de la... Claro, el nombre de él, de que él estaba dentro de ese diagnóstico y que no podía compartir con los otros estudiantes por sus comportamientos, ¿no? Por su comportamiento. Entonces, esa fue tu reacción, obviamente, de sorpresa de frente al diagnóstico y descubriste que ahora tu hijo tenía una nueva Goliat para vencer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú accionas sobre eso? Ya veo que fue una negación, pero positiva, por el hecho que usaste la fe para buscar las respuestas en Dios. Y obviamente te negaste a darle ningún tipo de medicina porque, bueno, esa fue tu fe, no necesariamente, claro, no necesariamente todas las madres van a hacer lo mismo, pero ese es tu testimonio y por eso que es tan válido tu herramienta, ¿no? Tú te basaste en la fe en Dios y obviamente te dio resultados. Entonces, eso mismo. No todo el mundo, yo siempre le digo a la gente, no todo el mundo tendría la fe suficiente, o yo le digo, Señor, a veces no sé si lo hice quizá por ignorancia, quizás, no sé, quién sabe, pero realmente yo decidí creerle a Dios y decidí decirle que me diga, que me guiara por los pasos que Él quería que yo tomara. Claro, y es válido, Fresa, porque
sinceramente no hay muchas personas que tengan esa fe tan persistente y estable para poder lograr resultados. Y los resultados tuyos son tan impresionantes. Yo voy a poner algunas fotos. Obviamente los que me están escuchando por live, por audio, no van a poder ver las fotos, por eso les animamos a que entren a la página de YouTube para verlo. Pero fíjate, este muchacho tan hermoso y tan capaz, sí, ¿no es cierto? Que está ahí feliz de poder ver, ¿no es cierto? Que está tan, pero tan bien, ¿no es cierto? Y Dios, pues, bendiciéndolo cada vez más. Ahí lo vemos, voy a poner otra foto que está contigo. Mira ahí, en este año precioso, celebra la vida esa fotografía. Y aquí está mamá, obviamente, que estoy tratando de salirme de afuera, pero no sé cómo hacerlo, estoy aprendiendo, obviamente. Yo me Sí. recuerdo, profeta, que Silvana, que yo ponía a la pantalla de mi computadora, ponía una audiencia grandota de un pastor que conozco, pero en vez de poner a ese pastor, yo ponía la foto de mi hijo. De tu Y hijo, sí, yo claro. decía, él es un profeta para las naciones, porque eso es lo que Dios ha dicho, porque esos niños son tan inteligentes, lo que hay que saber de canalizar esa inteligencia y esa sabiduría para lo que realmente nacieron, al propósito, ¿no? Es Claro, lo por que, supuesto. Y ahora dijiste algo bien importante, canalizar la inteligencia y las capacidades. Entonces, la segunda pregunta que te quiero hacer, accionaste sobre la fe, pero ¿qué cosas implementaste con tu hijo que tuviste un resultado? Porque claro, estamos orando y está muy bien, Dios te da direcciones, pero ¿cómo accionaste en esas direcciones que Dios te dio? Cuéntale mejor hay una mamá que le pasa como a ti, que es una persona de mucha fe, es una persona de mucha fe y quiere seguir, digamos que como modelo lo que tú hiciste. ¿Cuáles son las cosas que implementaste en tu hijo y te dieron resultados? Contanos. mira, comenzamos con, primeramente, como siempre, creyéndole a Dios. Nuestro pastor también nos había dicho que él había sido diagnosticado con esa condición como cuando pequeño. Me fui a mi pastor, le hablé de la condición, lo que yo creía. Comenzamos a profetizar sobre mi hijo. Me convertí en esa profeta sobre mi hijo. Cambié hábitos alimenticios para él, busqué suplementaciones naturales, suplementos que lo pudieran ayudar. Un día llegó a mi casa, al grupo de mujeres de casa, una muchacha que me habló de un suplemento y yo entendí que era de parte de Dios. Es como que se te prende la chispa y tú dices, esto es lo que faltaba al bizcocho, ¿no? Entonces comencé a darles a mi bebé, a mi hijo que estaba en adolescencia, tratos especiales de amor, de que él entendiera que nosotros le amábamos como quiera. Lo llevábamos donde él nos decía que le lleváramos. Por ejemplo, a él le gustaba mucho el skateboard, se concentraba en eso y le gustaba patinaje. Lo llevábamos a su pista de patinaje donde él ahí botaba como toda su adrenalina. Él no se concentraba mucho en saberte hablar. Todavía él es el pastor De Canadá, jóvenes, de jóvenes. El imagínate, Señor no, ha sido bello y impresionante, hermoso. claro. Y todavía cuando yo quiero hablar con él, yo lo tengo que sentar de frente. Yo lo sentaba de frente, le hablaba a los ojos. Y yo le decía, tú eres un ministro, un profeta. Y profetizaba mirándolo a él a los ojos, ¿no? Y cuando su mirada se le quería ir, yo lo ponía le seguía hablando lo que Dios había dicho de él, quién era él. Pasaba por su cabeza acertito de noche, Señor, sabiduría, como un acto Interesante. profético, ¿no? Claro, Señor, claro. mucha inteligencia, enfoque, enfócalo, Señor, en todo lo que él haga, en todo lo que él emprenda, y mucha oración, la Claro, mucha oración, oración, qué bueno. Y la sé que te oración. emocionas porque los resultados son impresionantes, pero claro, las personas dicen, bueno, está bien, oraba. ¿Y dónde viste la primer señal de que tu oración tuvo una respuesta? ¿Cuál fue el primer signo que tu hijo hizo que antes no hacía? Bueno, cuando se graduó de high school y nosotros pudimos ver sus notas, cómo
subieron para la familia, fue una celebración, yo tengo fotos por ahí, yo creo, tengo 4 hijos, él es el más Ajá, pequeño, ok, él es el número 4, entonces para nosotros esa celebración fue para todo el mundo, de que él grande. lograra graduarse de high school, fue un éxito para todos nosotros, de gran celebración para todos y cada uno de nosotros. Claro, Con claro. el O Señor sea que todavía viste con el tratamiento que hiciste del cambio, hiciste un cambio de alimentación, pero también hiciste la incorporación de suplementos naturales para que él se pudiera enfocar. Algo más, agregaste, o sea, 3 cosas hiciste, cambiaste la alimentación, agregaste suplementos naturales y que hiciste la oración, eso fue lo de primero. profetizar sobre mi hijo, Muy bien, pedirle a profetizar Dios. y hablar palabras positivas de parte de Dios, los versículos bíblicos, y recordarle que él tenía un propósito en aquí que tenía que ser cumplido. Entonces, aparte de que las notas subieron, ¿qué otra cosa tú pudiste ver en tu hijo de que él cambió, no es cierto? ¿Ya se relacionaba con los otros amiguitos o no? Así que Sí, también ya se pudiste ver eso relacionaba con todos como, los amiguitos, asistía ya a la iglesia regularmente, solo, con todo el equipo, se relacionaba con los demás. Incluso ahí viene el proceso ya entonces de la universidad, donde se nos fue a la universidad, él decidió irse y, y nosotros como padres pues fuimos, lo depositamos en Tallahassee conjuntamente con 3 jóvenes más, compañeros de estudio, y lo dejamos pues para allá creyendo en que el Señor tenía control de él, de todas sus acciones, y que Dios estaba dirigiendo cada paso de nuestro hijo. Ya soltarlo, ¿no? claro, soltarlo para que él pudiera crecer pues solito. Y entonces, las notas, ¿cuál fue la primera nota que a ti te impactó que subió, no? ¿Y cuánto es que subió? Él parece que tenía notas un poco más bajas antes y después de hacer estos cambios que Dios te dirigió, obviamente a través de la oración. ¿Qué fue lo primero? Yo sé que en la graduación vieron las notas subir, pero tú sabes que siempre hay un momento que uno recuerda como algo que pasó, que te mostró un antes y un después, como una señal de que los cambios que hiciste funcionaron. Sí, su puntaje de la escuela subió ya tantos años, profeta, que no me recuerdo mucho de los puntajes, pero sí su puntaje de la escuela subió. Las maestras nos mandaron a buscar, yo recuerdo como ahora, cuando la maestra nos mandó a buscar a una reunión y nos dijo, su hijo se va a graduar. Ah, o sea que ese ¿Verdad? fue un Sí, impacto positivo del resultado de la oración, porque claro, el caballo se alista para la batalla, pero Dios le da la victoria. Y ahí claro. es la fe tan importante, poder usarla en cualquier tratamiento, porque en cualquier tratamiento necesitamos usar la fe, ¿no es cierto? No vamos a implementar un tratamiento sin fe, porque entonces sabemos que desde el principio está cancelado. Muy bien, ¿y cuáles son los planes que hay ahora para tu hijo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que él sueña? Pues me encantaría tenerlo también en el programa y que él Bueno, mismo pudiera contar su versión, porque a de, veces los padres contamos la sí, versión ¿verdad? Me como desde gustaría. afuera. Déjame ver, profeta, si él está por acá No, y pero que en otro pueda. programa para que él Ah, tenga bueno, su programa su solo y espacio. hacerle preguntas, otro tipo de preguntas, Ya, ¿no? Su ya. relación con sus amigos y lo que pasó internamente en él, que él también sintió un antes y un después. Entonces, Sí. dejó de estar solo y ahora pasó a estar parte del grupo de la escuela. Y entonces, ¿cuáles son las palabras que él te dice en este momento? Gracias a esos cambios. Él se da cuenta de esos cambios que hiciste. Claro, sí, él cuenta mucho su testimonio. Él le cuenta a los jóvenes sobre ese proceso de él de aislamiento, cómo él sentía el rechazo, todo ese tipo de cosas. Él lo le cuenta a la mayoría de jóvenes y puede ayudar a otros jóvenes a salir hacia adelante, porque me doy cuenta cómo le buscan, cómo él guía, cómo él dirige a otros. Claro. Imagínate, es el pastor
jóvenes De los de jóvenes, nuestra iglesia, impresionante. de la fe, cómo se expresa. Yo lo veo hablar y yo digo, Padre, gracias, porque tiene una agilidad al hablar, una sabiduría de parte de Dios, que solo Dios lo pudo haber hecho. Solo Interesante, Dios. qué interesante. ¿Cuál es el versículo bíblico que a ti más te sostuvo firme durante todo este proceso, mientras Dios te hablaba y Dios te aconsejaba cuáles eran los caminos que debías de tomar? Si te recuerdas un versículo bíblico que puedas compartirle a una mamá y un papá que a lo mejor están como tú, que ven que su hijo está entrando ya en el high school o en la secundaria y no creen que va a dar la talla para graduarse y están así como estabas tú y de repente necesitan una guía de parte de Dios, y a lo mejor este versículo que a ti te impactó puede impactarlo a ellos también. Yo me encargaré de escribir en sus mentes y en sus corazones mi palabra e infundiré de mi espíritu sobre ellos. Infundiré de mi espíritu sobre él. Y esa palabra me sostuvo por muchos años, eh, pidiéndole al Señor eso, que él estaba ahí, porque aunque yo no lo veía, yo sabía que él se estaba encargando de escribir en sus mentes, en la mente de él y en su corazón su palabra. Y Mira qué su bien, palabra se estaba haciendo rema en la vida de mi hijo y él estaba, su espíritu se estaba, el espíritu del alineando. Señor se estaba alineando a lo que Dios había dicho. Tenía la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Yo llevo Ahí está, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sin fe otro no versículo más. profeta, sin fe Qué bueno, qué sin fe lindo. es imposible agradar a Dios. Y yo no quiero agradarle. Claro, por supuesto. Fresa, y otra pregunta más que te quiero hacer. El día a día con tu hijo, cuando él, por ejemplo, tenía las tareas de la escuela y tú venías con esa fe a hablarle, ¿cómo él se sentaba solo a hacer sus tareas o tú lo ayudabas? ¿Cómo fue ese proceso en el cambio? ¿Cuál fue el antes de hacer estos cambios que tú hiciste? ¿Cómo él hacía las tareas? Y después de hacer los cambios, ¿cómo tú lo viste Mira, que él cambió? yo tuve la bendición de que mi hija mayor, esa es la sabiduría andante. Ella se preocupaba porque mi inglés era limitado. Ella se Ajá. preocupaba de ayudar a su hermanito. Y le poníamos, yo recuerdo que yo les escribía como unos banners en el frente, donde Sí, le una. ponía, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Cuando decía que no, Otro versículo más, otro qué versículo, él lindo. decía que no puedo, la matemática, que esto. Entonces yo le ponía los versículos en grande para que él lo Ajá. viera, para que él lo leyera, y para que él pudiera darse cuenta que él sí podía, Y que él podía. entonces, y entonces durante la tarea terminaba la tarea. No le escuché, pero no le escuché. Y después que terminaba la tarea, entonces terminaba la tarea. Sí, ¿Sí? Con ese versículo sí. bíblico. Y la pregunta es, después que empezaste este tratamiento de fe, ¿no es cierto? Con el cambio de alimentación y los suplementos naturales, cómo él reaccionaba cuando tenía que hacer tarea, la diferencia. Enfocado, se enfocaba, Enfocado. O se sea que enfocaba. viste eso, que Ya, eso hizo que él se enfocara en que en vez de estar distraído, que moviéndose, que hiperactivo, o sea, sin poder parar, estaba tranquilo, estaba enfocado y podía lograr las metas que se así proponía. es. Todavía él usa sus suplementos. Cuando No, él se, claro, me imagino. sí, cuando va a predicar, cada vez, todos días. Qué Él bueno. sabe, él Fresa, sabe. y si hay alguna mamá que quisiera conectarse contigo para que tú la oraras con ella o la ayudaras en tu experiencia, que no deja de ser, a veces tenemos mucha experiencia en la parte técnica, pero tú tienes una experiencia tan viva y tan linda que trae un aporte tan grande a mujeres que a lo mejor no tienen recursos de hacerles otro tipo de tratamiento, pero tienen su fe en Dios y puede funcionar si somos perseverantes. ¿A dónde ellas se podrían contactar contigo si pudieras dar tu teléfono? Y yo lo voy a escribir aquí. Sin ningún problema, estoy para servirles. Ajá. 954-297-6440. Una Vamos vez a decirlo más, otra vez. una vez más. 954.
297-6440. Y claro, si están comunicándose desde otros países, tienen que agregarle el prefijo de Estados Unidos, que es +1, ¿sí? Y ahí lo estamos poniendo ahí, el teléfono de Fresa 954-297-6440. ¿Lo puse bien? Sí, señora. Sí, señora. Ay, perfecto. Buenísimo. Y eso en WhatsApp se pueden comunicar desde cualquier parte del mundo, porque claro, a veces queremos hablar con personas que hayan pasado como nosotras por lo mismo y hayan tenido resultados positivos. Estamos cansadas de escuchar cosas negativas, que no se puede, ya sabemos esa historia, pero escuchar la voz de Fresa con ese mensaje tan inspirador, yo creo que levanta a cualquier mamá, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, Fresa, ¿qué le dirías a una mamá que en tu lugar, que está pasando como tú pasaste, qué tú le dirías? Ahí la tienes enfrente y ella está llorando y no sabe por dónde agarrar. Dile unas palabras en estos 3 minutos que nos quedan para que ellas se queden llenas de este mensaje tuyo. Recuerda que el que comenzó la buena obra en ese niño la va a perfeccionar. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Nosotras tenemos que creer a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, porque Dios es real, Dios es verdadero y Él no nos va a faltar y Él no nos va a fallar. Él busca. Recuérdate que Dios es un Dios que hace de lo imposible posible. Y nosotras muchas veces creemos que algo es para mal, pero realmente dice la palabra de Dios que a los que aman a Él, todo ayuda a bien. Yo jamás me imaginé que esta adversidad, este desierto, esta situación difícil que nosotros como familia tuvimos que enfrentar, hoy podía ser de bendición a otras mujeres, a otras madres que quizás estuvieran pasando o están pasando por esta situación. Lo dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a los que aman a Él, todo obra para bien, todo. Así mismo. El propósito hemos sido llamados. Así mismo. Qué hermosas palabras y estoy muy emocionada de que puedas compartirlo a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo a través de este programa y a través de las redes. Y obviamente sé que hay mamás que van a ser impactadas por tu testimonio y van a tener una luz de esperanza. Amén. Para seguir peleando por sus hijos. Amén. Delante de Dios y también obviamente poder hacer cambios que puedan traer resultados. Así. Muy bien. Gracias, Fresa. Te agradezco muchísimo que has estado conmigo en Hablemos de Autismo, porque hay esperanza, obviamente. Y como dijimos, vamos a tener a tu hijo también en persona para que él pueda traer su mensaje a todo aquel joven que a lo mejor está pasando como él y necesita escuchar ese mensaje de esperanza. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Fresa. Gracias a usted por invitarme. Ya le digo a Pastor Tayarán, cuando usted quiera, está para servirle. Muchas gracias. Y bueno, y a ti te digo, quédate porque sigue habiendo más, ¿no es cierto? Y siempre conectado a través de las redes para que no te pierdas nada. Recuerda que la persona más importante para educar y entrenar a tus hijos eres tú. Tú puedes. Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.